Ya era hora de que alguien pusiera literalmente la cultura en el mapa. Radar es una combinación de arte y tecnología maridada en las cabezas de Inés, Mar y Valentina, que hoy se sientan con nosotros en Canal Prestoso para hablar de la digitalización en el mundo del arte. Bienvenidas a Canal Prestoso. Gracias. Venís las tres de profesiones vinculadas con el mundo del arte. ¿En qué punto vuestros caminos se cruzaron y decidisteis emprender este proyecto de Radar? Pues antes de todo, muchísimas gracias por dejarnos este pequeño espacio para poder presentar y hablar un poco de nuestro proyecto, pero también para eso, analizar un poco y charlar sobre el sector cultural aquí en Asturias, que de hecho ha sido el motivo por el que las tres, que somos profesionales del mundo del arte, de la cultura, pues decidimos investigar un poco una nueva fórmula de oferta y gestión cultural que pudiese alejarse un poco de los circuitos tradicionales de compraventa, de exhibición y eso, de oferta de cultura, para poder también acercar las nuevas generaciones. Y por ese motivo nació Radart, que es una plataforma digital, una especie de Pokémon Go. Eso porque detectamos que con el gran avance tecnológico que estamos viviendo en los últimos años, pues el sector cultural se había quedado un poco atrás. Sabemos, bueno, seguramente tendremos oportunidad también de hablar un poco de los NFT y de estas nuevas, digamos, obras digitales que tanto estamos oyendo hablar de ellas. Nuestra intención principal era, no tenemos que ser, o sea, no tienen que ser artistas, creadores que trabajan con herramientas digitales y tecnológicas, los que estén presentes pues en plataformas y a nivel pues digital. También un creador, un artesano, un artista que obviamente pues igual no trabaja de eso y no es su principal su principal medio, ¿no? Eso, su principal medio, puede estar presente y visibilizar su obra y al mismo tiempo pues entretener y hacer que la ciudadanía pueda disfrutar de estas ofertas, saliendo un poco eso, como te decía antes, de esos circuitos tradicionales. O sea, sacar un poco el arte a la calle para que todo el mundo podamos acceder y además a quien no tenga esa plataforma digital dársela para que nos podamos acercar todos. Sí, correcto. Habéis estrenado hace poquito residencia aquí en el Laboral Centro de Arte y estaréis hasta el próximo enero de 2023. ¿Qué supone esta residencia para un proyecto como el vuestro? Pues la verdad es que ha sido una grandísima oportunidad. Nosotras, bueno, empezamos a pensar Radar desde hace, o sea, ya llevamos bastantes años pensando en este producto, soñándolo, imaginándolo y en principio, gracias a Gijón Impulsa, tuvimos la oportunidad de transformar este sueño en realidad. Lanzamos al mercado la aplicación y obviamente el mundo de Radart es mucho más amplio. Pudimos sacar adelante un producto muy básico y la verdad que no nos esperábamos una tan buena acogida, o sea, tanto por parte del público, que pues le resultó una plataforma muy atractiva, muy interesante y muy útil, pero también para los creadores, o sea, desde que lanzamos la aplicación, muchísimos creadores se dieron de alta en la plataforma y mostraron interés hacia este nuevo producto. Y entonces, pues, tener también la oportunidad de recibir esta residencia, de trabajar pues en un espacio con una comunidad tan versátil y diferente, al lado de otras mujeres emprendedoras que también están llevando adelante proyectos muy interesantes, muy diversificados y sobre todo estar en estrecho contacto con artistas, porque aquí no solo son residencias de proyectos artísticos, o sea, digamos de proyectos de emprendimiento artístico, sino más bien también de artistas. Entonces que al final es un poco nuestra matriz, o sea, el fulcro de nuestra idea, dar espacio
espacio a estos artistas, entonces poder verle trabajar y tener este estrecho contacto, pues una maravilla. O sea, estamos muy emocionadas y muy ilusionadas de poder seguir trabajando en eso. Pues nos alegramos. Radart es una plataforma digital, como decías, una aplicación muy basada en gamificación. ¿La gamificación es la única manera de acercar el arte a los jóvenes o es otro medio? Bueno, la verdad es que la gamificación es una forma también de aprender y de experimentar, y nosotros consideramos que es un medio más. Nosotros estamos aplicando aquí en Radart no solamente para los jóvenes, sino también para todo tipo de ciudadanía, porque aparte la gamificación es una metodología que se está utilizando en muchísimos sectores, en sectores económicos, de aprendizaje, y es una forma muy interesante también de llegar a los objetivos de aprendizaje. De acercarse a cualquier materia jugando. Sí, porque bueno, yo una vez leí hace tiempo que somos inteligentes también porque jugamos, y porque jugamos en la niñez, y a mí eso ya me pareció que bueno, que exactamente, que bueno, que no solamente podemos jugar en la niñez, sino también podemos jugar toda la vida. Y de hecho, bueno, pues cosas como el Skype Room y otros juegos para adultos están funcionando muy bien, o sea que sí, lo necesario que es. Por eso. Hablaba ya antes de que habéis lanzado como un producto mínimo viable, por así llamarlo, pero Radart va a evolucionar. ¿Qué tecnologías o qué funcionalidades basadas en qué otras tecnologías vamos a ver en próximas actualizaciones? Radart nació con 3 objetivos muy claros, ¿no? El de la ubicación, geolocalización, el de la gamificación y el de la realidad aumentada. Bueno, el primero es obvio porque, bueno, como dijo Valentina, hemos nacido con en estos momentos tenemos un producto muy básico. El siguiente paso va a ser el de la realidad aumentada. Eso va a dar a la aplicación o a ponerla un poco en el momento en el que estamos, porque la realidad aumentada ya no es futuro, ya es realidad, ya es presente. Ese le va a dar un punto muy necesario para poder expandirse y poder ver el potencial que tiene la aplicación, que es mucho, la verdad. Hablamos de gamificación, realidad aumentada, pero hay otro término que resuena muchísimo últimamente en el mundo del arte, que son los NFT. ¿Nos podríais explicar de manera fácil, si se puede, que no sé si será, y resumida, si se puede, qué son los NFT? Pues la verdad es que es un poco difícil hacer un resumen sencillo, simplificado, porque es un término muy nuevo y que está muy relacionado con todo el entorno digital. NFT son las siglas en inglés de token no fungible. Un token es una unidad de valor que se da a un modelo de negocio, y no fungible hace referencia a que es un elemento que no se puede reproducir ni modificar. Esto, aplicado al mundo del arte, implica que hay archivos digitales, que en este caso son obras de arte puramente digitales, a las que se asocia un token no fungible, que hace que sean obras de arte imposibles de modificar, de transformar, de dividir, de replicar. Funciona un poco igual que una obra de arte convencional como la conocemos, en el sentido de que cualquier copia ya no tiene el mismo valor. Es un modelo de obra de arte que está ahora mismo muy de moda por todo este tema digital y porque, bueno, se han vendido NFTs por unas cantidades muy altas de dinero, entonces han llamado mucho la atención. Pero bueno, al final no deja de ser un mercado del arte aplicado a la obra de arte digital. No sé si se entiende. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, todavía no sé si estoy preparada para entender ese tipo de arte, por eso tenía mucha curiosidad. Durante el confinamiento, muchos museos reaccionaron, intentaron ofrecer los mismos servicios que ofrecían hasta entonces en presencial, hacerlo a través de canales digitales. En enero de este año, el Museo del Prado ya ha anunciado que está en el famosísimo metaverso. ¿En qué medida la pandemia ha contribuido a acelerar la digitalización del sector cultural? Bueno, yo creo que no se puede negar que ha sufrido una aceleración a raíz de la pandemia. Yo creo que era una aceleración necesaria, que a lo mejor necesitaba de algo que la terminase de impulsar, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que al
cerrarse todas las posibilidades de interacción en el mundo físico, el mundo digital ha experimentado un crecimiento brutal, tanto pues, con el metaverso, con el tema de los NFTs, y por supuesto la cultura no podía quedarse atrás. Entonces yo creo que ha sido una muy buena oportunidad para aquellas instituciones o agentes culturales que han sabido sumarse al cambio. El caso del Museo del Prado es paradigmático en todo el tema digital, tanto en el tema del metaverso como en redes sociales, que está muy al día. Entonces yo creo que ha iniciado un camino que el resto de instituciones culturales o de agentes culturales, también artistas o centros de arte, deberíamos de seguir. No podemos olvidar, por otra parte, que también el arte es un poco crear las experiencias o las experiencias que se crean en torno a él. Entonces, bueno, desde nuestro punto de vista, el entorno digital tiene que estar siempre vinculado con el compartir estas experiencias, con no olvidarnos de que la obra de arte es una forma de comunicar, de transmitir algo, ¿no? Entonces, bueno, nosotras queríamos ofrecer un producto digital que interactuase también con la ciudad y que pusiera en el centro la experiencia. Y ahora os voy a pedir que hagáis un poco, que saquéis la bola de cristal y que me digáis hacia dónde caminamos, ¿no? De aquí a 10 años, cómo vamos a disfrutar el arte, cómo vamos a visitar los museos. Voy a estar en mi casa y voy a poder visitar el MoMA sin necesidad de coger un avión. Pues yo diría que este avance tecnológico ha supuesto, es un plus, quiero decir, porque se puede disfrutar del arte y de la cultura claramente de forma presencial, pero también a nivel digital. O sea, podemos estar aquí en Gijón visitando el MoMA, visitando grandes museos a nivel nacional e internacional, y eso puede ser también de mucha ayuda por toda la investigación, puede ayudar a jóvenes historiadores y historiadoras del arte a poder tener, pues, en el bolsillo investigaciones y obras de arte igual que están expuestas a una distancia muy larga. Entonces esto sí que puede ser algo muy útil, pero como acaba de decir Inés, y yo creo que el hecho de compartir, de crear una comunidad, de vivir las experiencias y de luego pues comentarlas y que generen una reflexión a nivel social, eso es algo que no vamos a perder ni hoy, ni mañana, ni dentro de 10 años, porque al fin y al cabo somos seres humanos. Que bueno, y es un poco el objetivo también del arte, hacer esa reflexión social. Si perdemos eso, ya lo perdemos todo. Claro, correcto. Entonces sí puede ser un plus, o sea, un valor añadido, pero que para nada, o sea, podrá sustituir lo que es visitar una exposición, un museo, un evento cultural, acudir a un concierto de forma presencial, disfrutarlo con las personas que tienes alrededor, y esto es algo que es, o sea, nunca vamos a perder. ¿Vosotros otra vez con alguna predicción o...? Bueno, yo creo que hay un camino iniciado en el mundo digital que tiene algo muy positivo, que es la ruptura de las barreras geográficas. Nosotras estamos en Gijón, no estamos en los centros culturales, así por así decirlo, más principales, ni a nivel nacional ni internacional, y el hecho de poder dar a los artistas una plataforma que rompe las barreras de difusión es muy importante. Entonces yo creo que no se van a dar pasos atrás en esta digitalización de las colecciones de grandes museos, de compartir por parte de los artistas su arte de manera digital, por eso, porque desde cualquier lugar del mundo puedes llegar a muchísimas más personas. Entonces yo creo que esto va a seguir creciendo, van a seguir creciendo y van a seguir creándose plataformas de difusión, y creo que va a ir por ahí, por una divulgación cada vez más realista, cada vez más integrada con herramientas como realidad aumentada, realidad virtual, que tú puedas darte un paseo por grandes colecciones. Sin duda va a ser el camino hacia el que vamos. Sí, no, yo también un poco en la misma línea. La digitalización de los museos o de las obras lo que te hace es también ampliar la propia experiencia artística, porque yo recuerdo muchas veces antes cuando íbamos al Museo del Prado, o te llevabas un poco, o venías ya formado de casa, como se suele decir, o allí había poca información. En estos momentos tú visitas el Prado y ya puedes haberte leído muchísimas cosas alrededor no solamente de las colecciones, sino de los autores que hay ahí representados, incluso del edificio, pero ya de una forma muy interesante, muy amena, muy accesible. Entonces todo eso lo único que hace es aumentar la experiencia artística, y eso siempre es muy positivo.
Muy bien, pues hoy ha sido un placer. Muchísimas gracias por habernos acercado este estado de la digitalización ahora mismo en el arte y en la cultura, y os deseo mucha suerte con la aplicación. Gracias. Muchísimas gracias. Y vosotros ya lo sabéis, descargaos, pero ya Radar, para ir pillando como a modo Pokémon Go esas obras de arte que están por vuestra ciudad. Y os espero la semana que viene en Tendencias del canal Prestosu.